Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Ciencias de octavo año y estoy muy contenta de que sigan conmigo compartiendo este espacio. Un espacio para explorar, para ampliar conocimientos, para desarrollar habilidades y para divertirnos. Pueden buscar un espacio cómodo donde puedan tener un lápiz, un cuaderno, una tabla periódica si tienen por ahí, para que puedan realizar anotaciones y puedan también ir completando las actividades que estaremos trabajando en esta clase. También siempre es importante una actitud positiva, con esos deseos de seguir aprendiendo, con esos deseos de superación. El futuro de cada uno de ustedes está en sus manos. Así que también invite a su familia a compartir este espacio. Sé que les va a gustar. Vamos a recordar que estuvimos estudiando la clase anterior. ¿Ustedes se acuerdan? Muy bien, estuvimos viendo las partes del átomo. Entonces, ayúdenme a ver, en este caso, con un ejemplo que tenemos en la presentación, cuáles son las partes principales. Recordemos, tenemos en el centro el núcleo. Muy bien. Y alrededor, donde se encuentran los electrones, también tenemos otra parte principal que se denomina... ¿Ya se acordaron? Muy bien, nube electrónica. En el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor girando los electrones. Esto es uno de los modelos atómicos que estuvimos estudiando. Ahora veamos esta otra imagen. Tenemos 4 modelos atómicos. ¿Ustedes se acuerdan, a inicios del siglo XIX, cuál fue el primer modelo atómico que se propuso? Específicamente en el año 1808. Ese modelo atómico que considera al átomo como una estructura indivisible e indestructible. Muy bien, el modelo atómico de Dalton. Después pasaron más de 90 años hasta que apareció otro modelo atómico, ese que se le denomina pastel de pasas. ¿Se acuerdan? Modelo atómico de Thomson, muy bien. Y después, ya a los pocos años, se propusieron otros modelos atómicos, como el modelo atómico de Rutherford, que no tenemos en esta imagen, pero es importante recordar, donde ya aparece la presencia del átomo. Y luego vemos ese otro modelo atómico que tenemos al lado derecho del modelo de Thomson, donde vemos un núcleo y alrededor en órbitas circulares a los electrones distribuidos girando. ¿Cómo se denomina ese modelo atómico? Modelo atómico de Bohr, muy bien. Y también tenemos otro modelo atómico bastante complejo, donde se habla que alrededor del núcleo existen orbitales basado en un modelo mecánico cuántico. ¿Cómo se llama? Modelo atómico actual. Muy bien. Ahora vamos a recordar qué es el número atómico y el número másico. Pero antes quiero que veamos un video que nos trae hoy Juan, muy interesante y muy dinámico para ver cómo podemos comprender mejor el cálculo del número atómico, el número másico, así como los protones, neutrones y electrones. Hey, vean qué chiva. Hace unos días me hice esta camiseta y desde que me la pongo la gente siempre me canta na 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 na. Pero lo que no saben es que este es el símbolo del sodio. Y el sodio lo podemos encontrar en cosas tan simples como la sal que usamos para cocinar. Qué rico sabor le da a la comida, ¿verdad? Bueno, por cierto, tenemos que usar siempre muy poquísima sal cuando vamos a cocinar, pues para cuidar nuestra salud, ¿verdad? Excelente. Bueno, en fin, y es que todos los elementos de la naturaleza tienen una simbología como esta. No sé, todo lo hemos visto en la tabla periódica, ¿verdad? Por ejemplo, las baterías que usamos para la radio, para el control de la tele, tienen un elemento que se llama litio y la simbología es Li. Y también los globos que usamos en los cumpleaños, que los llenamos de helio. Bueno, el helio es un gas y el símbolo es He.
Pero también estos números que están acá significan algo. Este es el número másico que representa la letra A y es la suma de protones y neutrones. El número atómico se representa con la letra Z y es este que está aquí y representa el número de protones que tiene el átomo. Va de nuevo. Pero también estos números que están acá significan algo. Este es el número másico que representa la letra A y es la suma de protones y neutrones. El número atómico se representa con la letra Z y es este que está aquí y representa el número de protones que tiene el átomo. Ah, vean, ya me están pidiendo más diseños de camisetas como esta, parece que les gustó mucho. Bueno, nos vemos luego y sigan repasando la tabla periódica. Y recuerden siempre usar poquísima, muy poca sal cuando van a comer. ¿Vieron qué divertido? Yo también quiero una camiseta de las que tenía Juan para representar el número atómico, el número másico y que nos quede más claro toda la forma de calcular protones, neutrones y electrones. ¿Quedó claro? Bueno, igual vamos a continuar en esta clase estudiando todo lo relacionado con el átomo y todos los cálculos que podemos realizar. Antes vamos a recordar la diferencia entre número atómico y número másico. Veamos. El número atómico se representa con la letra Z y es un número único para cada elemento de la tabla periódica. Este número corresponde al número de protones. Los protones son esas subpartículas que tienen carga eléctrica positiva. Muy bien. Y ahora recordemos el número másico, que se representa con la letra A. Y este número está formado por la suma de protones y de neutrones. El número másico en la tabla periódica por lo general lo encontramos con decimales. Muy bien, vamos a recordar de nuevo cómo calcular el número másico, el número atómico, protones, neutrones y electrones. Pero antes les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben la diferencia entre un átomo neutro y un ion? Si ya la saben, pueden ir haciendo sus anotaciones. Y si no, en esta clase vamos a comprender esa diferencia. También, si yo les digo a ustedes que el número atómico del oxígeno es 8 y el número másico es 16, ¿ustedes saben cómo calcular los protones, los neutrones y los electrones con solo esa información? En mi casa desarrollamos un taller muy interesante con mi sobrina Suyeli y mi hija Ana Lucía. Ellas estudian en la Escuela Manuel Quesada Bastos, en Concepción de San Ramón. Un abrazo a toda la comunidad educativa y nos ayudaron a elaborar modelos atómicos que de manera muy fácil, así también como Juan estaba explicando en el video con su camiseta, cómo podemos realizar todos estos cálculos. Así que disfruten el video, presten mucha atención, si pueden tomen nota y después vamos a realizar prácticas a ver si ya está quedando más claro. Veamos el video. Hoy en nuestro taller Construyamos Átomos tenemos dos invitadas especiales, Suyeli Vargas y Ana Lucía Jiménez. Ellas nos van a elaborar átomos utilizando el modelo atómico de Bohr. Tenemos aquí protones, neutrones y electrones. Suyeli, ¿cuántos protones requiere su modelo atómico? 8. ¿Lucía? 2. Muy bien. Suyeli, ¿cuántos neutrones requiere su modelo? 8. Lucía, ¿cuántos neutrones? 2. ¿Y cuántos electrones, Suyeli? 8. ¿Y Lucía? 2. Muy bien, vamos a distribuirlos. Muy bien, los pueden ir colocando. Ya tenemos los modelos atómicos terminados. Vamos a verlos. Suyeli, ¿nos muestra su modelo atómico? Excelente, le quedó muy bien. Vamos a ver el modelo atómico de Lucía. Excelente, Lucía, lo hicieron muy bien. ¿Les gustó? Sí. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a ver cuántos protones, electrones y neutrones tiene cada uno de sus modelos, así como su número atómico y su número másico. Veamos. Muy bien, este fue el modelo atómico que elaboró Lucía. Podemos encontrar 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones.
En la tabla periódica, como hay 2 protones en este modelo atómico, ubicando el número atómico 2, sabemos que ese es un modelo atómico del helio. Lucía nos va a contar cuál es el número atómico de su modelo que acaba de elaborar. ¿Cuál es, Lucía? El 2. Muy bien. ¿Cuál es el número másico? El 4. Excelente. El número másico está formado por protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Muy bien, Lucía. Ahora, ¿cuántos protones tiene su modelo? ¿Cuántos protones tiene su modelo? 2. Muy bien. ¿Cuántos electrones? 2. Muy bien. ¿Y cuántos neutrones? 2. Muy bien. Aquí vemos en el modelo atómico de Lucía la representación del número másico en el superíndice y el número atómico. El número másico es 4 y el número atómico 2. En este caso, el número atómico y el número de protones siempre será igual. Como es un átomo neutro, también vemos que el número de protones y de electrones es igual. Y para saber cuántos neutrones hay en este modelo, podemos restarle al número másico el número atómico. 4 menos 2 nos daría también el número de neutrones que hay en el núcleo. Muy bien, Lucía. Este es el modelo atómico que terminó su jelly. Tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones en la nube electrónica. Podemos decir que corresponde al elemento oxígeno, porque al tener 8 protones, vamos a la tabla periódica, ubicamos el número atómico 8 y conocemos cuál es ese elemento químico representado en este modelo. Suyeli nos va a contar, entonces, en este caso, Suyeli, ¿cuál es el número atómico de su modelo? 8, Muy bien. ¿El número másico? 16. Excelente. Aquí vemos cómo está representado en el superíndice el número másico y en el subíndice, al lado izquierdo del símbolo, el número atómico. Muy bien. Luego, ¿cuántos protones tiene su modelo atómico? 8, 8. ¿Cuántos electrones? 8, Muy bien. Cuando hablamos de que hay la misma cantidad de protones y de electrones, estamos hablando de un átomo neutro, es decir, tiene la misma cantidad de partículas subatómicas con carga eléctrica positiva y la misma cantidad de partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. Muy bien. ¿Y nos falta cuántos neutrones tiene su modelo? 8. 8. Los protones y los neutrones los encontramos en él. Muy bien. ¿Y los electrones en la nube electrónica? Muy bien. ¿Cómo podemos también saber los neutrones en este modelo si solo tuviéramos esta información? Les voy a explicar cómo. Restaríamos al número másico el número de protones y entonces nos daría el número de neutrones que hay en el núcleo. Los protones y los neutrones juntos en el núcleo forman este número que se denomina el número másico. ¿Les ha gustado el taller? Sí. Muy bien, excelente. Para finalizar nuestro taller, les traje mis modelos atómicos, pero estos modelos atómicos tienen algunas particularidades. Entre ellos hay semejanzas y diferencias. Suyeli, ¿usted sabe qué son los isótopos? No, tía. Muy bien, vamos a aprender qué son los isótopos y con esta imagen podemos encontrar tal vez la definición de isótopos. Suyeli, ¿cuál es la diferencia que observa entre esos modelos atómicos? Aquí en los núcleos, en el primer ejemplo, no hay neutrones. Muy bien. En el segundo hay un neutrón y en el tercero hay 2 neutrones. Ah, excelente. En el núcleo vemos que hay igual cantidad de protones que están representados con el color negro, pero lo que acaba de decir Suyeli, la diferencia está en los neutrones. Es decir, un isótopo son átomos del mismo elemento, como en este caso todos corresponden al hidrógeno, pero ellos tienen diferente número másico e igual número atómico. En todos los casos tenemos un protón que corresponde al número atómico. Pero entonces, como nos explicó Suyeli, lo que varía es en su núcleo la cantidad de neutrones y eso hace que tengamos átomos iguales en número atómico, pero con diferente número másico, porque recordemos que el número másico se determina sumando los protones y los neutrones que están en el núcleo. Igual vemos que en cada uno encontramos un electrón porque son átomos neutros. Muy bien, este ha sido el taller el día de hoy. Espero que lo disfruten y puedan también elaborar en sus hogares modelos atómicos. Muy bien, ¿qué les pareció?
¿Lograron comprender las diferencias? Es importante entonces recordar que el número másico es ese número más grande que está formado por los protones y los neutrones. Se representa con la letra A. Y el número atómico es el número que se representa con la letra Z y corresponde solamente a los protones. También quería preguntarles si quedó clara la definición de los isótopos. ¿Comprendieron bien esas diferencias? Es importante recordar que son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente número másico. Como ustedes vieron, teníamos 3 isótopos del hidrógeno. El protio, sin neutrones, el deuterio con un neutrón y el tritio con 2 neutrones. Muy bien. Ahora vamos a ver si de verdad les quedó claro para que me puedan ayudar a realizar las siguientes prácticas. Recordemos que en la tabla periódica encontramos información valiosa para realizar estos cálculos. En el ejemplo del lado izquierdo vemos el símbolo del carbono y en la esquina superior izquierda su número atómico y en la esquina superior derecha su número másico, 12,011. Muy bien, pero a la hora de representar el elemento con su símbolo y estos números encontramos otra forma. Veamos el ejemplo del lado derecho. Ahí encontramos en la esquina, sobre el símbolo, en la esquina superior izquierda, el número másico. Y debajo del número másico encontramos el número atómico. Por eso siempre es importante verificar la información. Dependiendo de la tabla que estemos utilizando, la ubicación del número atómico y del número másico podría variar. Siempre es como recomendado revisar que el número atómico es más pequeño y que es único y que la tabla periódica se organiza con el número atómico creciente de sus elementos químicos. Muy bien. Veamos este otro ejemplo. Ahí tenemos ya para resolver el átomo de calcio con la información que acabamos de describir. Quiero que me ayuden a ubicar cuál es el número atómico. ¿Cuál es el número atómico? Pensemos. El número atómico corresponde a 6. Muy bien, el que está en la parte inferior al lado izquierdo del símbolo. Y ahora quiero que me ayuden a recordar entonces cuál es el número másico con base en esa información. Ya lo saben, excelente, 12. Vamos muy bien, ¿está quedando claro? Muy bien, continuamos entonces calculando el número de protones con base en esa información. ¿Cuántos protones tiene ese átomo de carbono? Muy bien, 6, es la misma cantidad que el número atómico. Siempre el número atómico es igual al número de protones. Muy bien, ahora vamos a continuar con el número de neutrones. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo explicamos en el video del taller? ¿Cómo calculamos neutrones? Muy bien, al número másico le restamos el número atómico y nos da un número, en este caso, que corresponde a 6 neutrones. Esos neutrones están en el núcleo, junto con los protones forman todo lo que corresponde al núcleo y al número másico. Y por último, como eso es un átomo que no vemos carga por ningún lado, es un átomo neutro, entonces estamos hablando de que tenemos la misma cantidad de electrones y de protones. En este caso serían 6 electrones porque es un átomo neutro. 6 protones y 6 electrones. ¿Qué tal? Muy bien, ahora quiero que repasemos la diferencia entre un átomo neutro y un ion. ¿Se acuerdan que les dije que pensaran cuál es la diferencia? ¿Han escuchado que los átomos pueden ganar o perder electrones? Veamos cómo lo hacen. Muy bien. Un átomo neutro es aquel que tiene la misma cantidad de partículas subatómicas positivas y negativas. Pero ¿qué pasa si ese átomo neutro pierde electrones? ¿Qué pasa en ese caso? Se convierte en un catión. Es decir, queda con carga eléctrica positiva porque tiene más protones que electrones. Veamos otro ejemplo. Si gana electrones, más bien se convierte en un anión. Entonces recordemos, un átomo neutro, si pierde o gana electrones, se nos convierte en un ion y se clasifica en esos dos tipos. Veamos un ejemplo con una imagen. ¿Qué pasa si ese átomo es neutro
y más bien le restamos un neutrón. ¿Qué pasaría en ese caso? Si le restamos un neutrón, entonces quiere decir que le quedan más protones y se convierte en un catión, un átomo con carga eléctrica positiva. Muy bien. Y ahora veamos otro ejemplo. ¿Cómo se forman los aniones? Tenemos ahí un átomo neutro. Si vemos 3 electrones, tiene que tener también 3 protones. Pero ¿qué pasa si más bien gana un electrón? Se convierte en un ion con carga negativa, porque al encontrar o al sumar más electrones, quiere decir que ahora tendrá esa carga negativa porque tiene más electrones que protones. ¿Está quedando claro? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo con un catión. En este caso, utilizando la misma información que vimos antes, vemos el magnesio. Y vemos ahí el número másico, el número atómico, pero tiene una carga. Como tiene una carga positiva, significa que perdió electrones. ¿Cuántos electrones? Vayan pensando, ya lo vamos a calcular. Es un ion clasificado como catión porque tiene carga positiva. Ayúdenme a encontrar el número atómico. ¿Cuál es el número atómico con base en esa información? 12. Muy bien. ¿Cuál es el número másico? 24. Excelente. Siempre el número másico es más grande porque es la suma de protones y neutrones. Y Z solo es protones. Ahora, ¿cuál es el número de protones? Vayan pensando. Muy bien, 12. Es igual el número de protones y el Z. Y ahora el número de neutrones. ¿Cómo lo calculábamos? ¿Recuerdan? A menos Z. Muy bien. 12, 24 menos 12. Tenemos en este caso 12 neutrones. Y para finalizar, tengan mucho cuidado a la hora de calcular los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos? Si es un catión y perdió 2 electrones, para que fuera neutro serían 2 electrones, pero perdió 2, entonces nos quedan 10 electrones. Excelente, lo hemos hecho muy bien. ¿Qué tal si repasamos mediante este ejemplo? Tenemos 2 átomos, en este caso el de berilio y el boro. Vean toda la información que tienen ahí. Tenemos tanto los modelos atómicos como los que se elaboraron en el taller, como la representación. En el caso donde está sobre los modelos, ahí encontramos los números másicos, los números atómicos y los símbolos. Vayan ayudándome a completar esta información. Vamos a iniciar con el berilio. Con base en lo que observan, ¿cuántos protones tiene el berilio? 4. Muy bien. Y como son átomos neutros, porque no vemos carga, ¿cuántos electrones tiene el berilio? 4 también, excelente. Ahora vamos a calcular los neutrones para el berilio. ¿Cómo se calculan? Sí, a A le restamos Z, es decir, al número másico le restamos el número atómico. Y nos da 5, muy bien, 9 menos 4, 5 neutrones en el núcleo. Y por último, vamos a recordar el número atómico. ¿Cómo lo saben? Es el numerito más pequeño que está representado al lado izquierdo de ese símbolo. 4, muy bien. Y es la posición en la tabla periódica para este elemento. Y para el número másico del berilio tenemos que corresponde a 9. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el boro. Igual, observen la información y calculemos cuántos protones tiene el boro. Tiene 5 protones, muy bien. Ahora, ¿cuántos electrones? Si es un átomo neutro, tiene que tener la misma cantidad de protones y de electrones, 5 también. ¿Y los neutrones? ¿Cuántos neutrones hay en ese núcleo? Si toda la masa está simbolizada en la parte superior izquierda del símbolo de boro con un número 11 y le restamos el número atómico, A menos Z, nos da el número de neutrones que corresponde a 6. Muy bien. Y por último, recordemos el número atómico. ¿Cuál es el número atómico? 5, muy bien. Y por último nos queda anotar cuál es el número másico para el boro. El número másico es 11. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Fácil, ¿cierto? Entonces les voy a dejar una tarea para que ustedes también puedan realizarlo en su casa y después en la otra clase lo vamos
a estar corroborando. Veamos la tarea. Tenemos esa información del calcio. Dice que tiene un número másico de 40 y un número atómico de 20. Ustedes deben completar cuál es el valor de Z, cuál es el valor de A, el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Y en la otra clase lo vamos a revisar. ¿Qué les ha parecido? A mí me ha encantado. Yo espero que ustedes también hayan disfrutado tanto. Quiero que antes de finalizar puedan escribir en sus apuntes qué es un átomo. Recordemos desde la clase anterior. También pueden anotar la diferencia entre un átomo neutro y un ion. ¿Y cómo se clasifican los iones? ¿Recuerdan? Muy bien. También quiero que puedan hacer modelos en sus casas con plastilina, con materiales de reciclaje. Pueden hacer ejemplos como los isótopos que yo representé en mi casa y ustedes pudieron evidenciar esas diferencias en los núcleos, ¿verdad? Que los isótopos corresponden a átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico pero diferente número másico y que la diferencia está en los neutrones y eso hace que los núcleos a veces sean estables o inestables y todo eso lo vamos a estar desarrollando en las siguientes clases. Así que ha sido un gusto estar con ustedes, espero que lo hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima clase. Soy la profesora Andrea Arias, hasta luego.